gran iniciativa de responsabilidad social. No solamente es relatar la dificultad que tenemos en la República Dominicana, en el mundo, sino ayudar a buscar las soluciones, sobre todo de lo más trascendente, la educación para el desarrollo nacional. Vamos a tener en este primer bloque al licenciado Darwin Caraballo, que es director ejecutivo de Educa, institución de la sociedad civil en la República Dominicana, y él es el director desde el 2013, ha sido consultor senior y funcionario de organismos multilaterales presentes en la región de Latinoamérica. Ha contribuido con el desarrollo de los sectores sociales y educativos a través del diseño, liderazgo, administración y evaluación de múltiples programas y proyectos. Juan Pablo, y tiene una larga trayectoria y formación respecto de los temas que vamos a estar tratando. Buen día, Darwin Caraballo. Muy buenos días para ti, Rosario, para Juan Pablo en estudios, para todos los colegas que están en este espacio virtual y para todos quienes nos están oyendo del otro lado del transmisor y del equipo que tengan, muy diverso, por cierto, propio de estas épocas. Primero hay que decir que si hay algo que caracteriza este tiempo que estamos viviendo es la incertidumbre. Eso es probablemente el factor común y la característica medular de estos tiempos de pandemia. Y no hay nada más alejado al sistema educativo que la incertidumbre, porque cada sistema educativo del mundo se basaba en las certezas de las fechas que inician los cursos, cuándo estaban planificadas las vacaciones, cuándo estaban previstos los exámenes, cuando estaba previsto la finalización del año escolar. Por lo tanto, hoy la necesidad de administrar este sentido de incertidumbre es lo que tiene complejidad, no solo para el caso de la República Dominicana, sino para el mundo. Educa ha venido, desde que esta situación se presentó, estudiando a profundidad lo que dicen los expertos internacionales, incluso del área de la medicina, teniendo consultas con el Instituto Pasteur de París, con el Instituto de Enfermedades Infectos Contagiosas de Londres. También hemos consultado a docentes, familias, estudiantes, pasados ministros, no solamente de la República Dominicana, sino de toda la región latinoamericana, para poder aportar justamente elementos de cómo afrontar lo que se viene, lo de la necesidad de ajustar nuestra nueva normalidad a un proceso que necesariamente tiene que ser distinto. Y lo decimos esto porque hay que partir de esta base. No hay un día después para lo que es el SARS-CoV-2, que ese es el nombre del virus, que genera la enfermedad COVID-19. Hace poquitos días, el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que tal vez no haya cura para esta enfermedad. Fue tal vez trágica su predicción, y a nosotros nos parece que tal vez sea un poco desmedida, pero no es distinto a lo que nos han dicho los expertos de los principales centros de investigación en el área de la biología. Nos dicen que no hay ninguna certeza de que se tenga una vacuna, de que pueda inmunizar a la población y de que podamos en un corto plazo volver a una vieja normalidad que probablemente ya nunca regrese. Esto nos hace necesariamente pensar en la forma de cómo reorganizar todos los procesos de nuestras vidas, la educación entre ellos. De modo que esas propuestas de postergar hasta el mes de enero para cuando la pandemia pase e iniciar las clases es una utopía. Esto no es como una tormenta que el tiempo escampa y entonces podemos salir y reconstruir. Esto es algo que está presente y que muy difícilmente en un periodo corto de tiempo pueda pasar. Y lo que está diferenciando esta situación, que no es nueva para la humanidad, porque hace 100 años la gripe española, mal llamada gripe española, se llevó la vida en términos bajos de 50 millones de personas, lo que ocurre hoy día es que lo estamos viendo en tiempo real. Cada día nosotros conocemos los fallecidos y los contagiados, y eso genera una sensación de vulnerabilidad y gana el miedo y el terror. Y eso es lo que nos está, de alguna manera, tratando de encerrarnos en nuestras casas
de evitar la posibilidad de desarrollar nuestras actividades cotidianas, seguramente evitando lo inevitable, que en algún momento la enfermedad nos va a tocar de cerca, ya sea de manera sintomática o asintomática. Afortunadamente esta enfermedad no tiene la gravedad de aquella vieja gripe española, pero sí cada vida cuenta, cada vida es importante y por eso la necesidad de tomar los recaudos. Por eso la primera recomendación de Educa es algo que tal vez se ha puesto en la escena como una falsa contradicción. No es educación primero y salud después, o salud primero y educación más tarde. Es parte de un mismo concepto. La educación y la salud son parte de esa misma estrategia. Ahora, no puede haber una propuesta educativa allí donde la vulnerabilidad y el riesgo de contraer la enfermedad o de que incluso la enfermedad se lleve vidas esté presente. Por eso, preservar la integridad de todos los actores del sistema, niños, docentes, administrativos, familias, es el punto de partida. Ahí no puede haber dos opiniones diferentes. Dicho esto, es importante que quienes trabajamos en educación tengamos la convicción de la necesidad de blindar el derecho a la educación de todo niño, niña y adolescente. Y ese derecho a la educación va no solamente por tener acceso, sino por tener continuidad en el proceso y porque pueda aprender cada niño. No simplemente que asista, es importante que cada niño aprenda. Y la educación en la República Dominicana, antes de la pandemia, ya tenía enormes desafíos. Voy a mencionar solo 3 indicadores. Recordemos que solamente el 12% de los niños que terminan el tercer grado de la primaria, público y privada, son capaces de leer con fluidez y comprender lo que leen. Solo el 4% de los estudiantes que terminan el sexto de la primaria alcanzan el nivel de satisfactorio en el área de la matemática, también público y privado. Y este indicador solamente sube al 7% cuando se mide al fin del primer ciclo de la educación secundaria. Es decir, grandes desafíos previo a la pandemia. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que iniciar tan pronto sea posible, lo cual no quiere decir que lo haga de manera presencial, puede hacerlo de maneras múltiples. Y aquí viene otro de los conceptos que Educa ha planteado como una cuestión de principios. Es tiempo de flexibilidad, no es tiempo de rigidez, porque no hay nada peor, no hay injusticia mayor, decía Aristóteles, que darle lo mismo a los desiguales. Hay centros educativos que tienen las condiciones hoy, tanto del sector público como privado, para iniciar la docencia rápidamente en formatos como el que hoy estamos utilizando el próximo 24 o 25 de agosto. Hay otros que de ninguna manera pueden porque no cuentan con las infraestructuras necesarias. Pero no podemos, por esto, negar la posibilidad a los que sí tienen acceso a estas plataformas de iniciar un proceso formativo cuanto antes. La educación presencial, por lo tanto, se vuelve una necesidad imperiosa tan pronto como se puedan resolver las situaciones de vulnerabilidad de los territorios. Por eso Educa ha planteado que el análisis y la toma de decisiones tiene que ir muy de la mano del conocimiento de los datos de cómo la enfermedad se está irradiando en el territorio dominicano, porque no es cierto que todos los municipios tienen la misma presencia del virus. Hay algunos en los sectores urbanos donde está muy extendido, y obviamente la presencialidad está desaconsejable, pero hay otros que están en contextos aislados, comunidades rurales, comunidades de montaña, donde el virus no está presente y no hay ningún elemento que justifique no abrir la escuela como se debería hacer de manera regular. Por supuesto, todo esto bajo protocolos de estricta seguridad, de distanciamiento, de uso de mascarillas y de un elemento central que hace a la educación la primer política de salud, la educación para la salud y para prevenir esta enfermedad y el contagio y su radiación. Por eso el falso dilema de ver la educación y la salud como dos temas independientes. Construir este mapa de riesgo y de vulnerabilidad en el territorio es la primera herramienta que el tomador de política educativa debe tener para poder entonces tomar decisiones de dónde abrir, dónde cerrar, y también de forma flexible, porque este tiempo implicará marchas y contramarchas, avanzar todo lo que se pueda y volver atrás todo lo que sea necesario. Esto es parte del esquema que Educa está proponiendo. Del punto de vista pedagógico, también hablamos de la diversidad de modelos y de propuestas. Es muy importante entender que no es un momento para dogmatismos ideológicos o de
concepciones teóricas rígidas. Es un momento de enfatizar en qué funciona y adoptar esas medidas. Cuando terminó el semestre anterior del calendario escolar, nunca imaginábamos que el WhatsApp iba a ser una herramienta tan útil al proceso de continuidad educativa. Y sin embargo lo fue. Y esto no se lo dijo nadie a los maestros, no fue una directiva del Ministerio de Educación, sino que fue una voluntad de resolver, que el maestro dominicano se puso la situación al hombre y la resolvió. Y por primera vez, tal vez, en la historia del sistema educativo, la acción del docente en el aula terminó siendo justamente una acción de libertad y de toma de decisiones del propio docente. La telepresencialidad es una posibilidad. Los sistemas híbridos que combinen la presencialidad y el uso de tecnologías cuando sea posible. Y cuando no, la televisión, la radio y las guías docentes son herramientas que tienen que echar mano ante este punto. Bueno, ya para ir terminando y para hacer uso de ese último minuto, entonces, decíamos que las múltiples estrategias desde el punto de pedagógico tienen que estar habilitadas, no debe ser dogmático, debe respetar la realidad y las características de cada comunidad, y sobre todo la voluntad de lo que digan padres, docentes y educadores. Hay un punto importante para terminar ya, porque esto puede ser muy largo, sino de lo que están haciendo ustedes, de comunicar. Nosotros entendemos que esta iniciativa que el grupo de la Super 7 FM ha planteado es muy importante, porque una campaña de comunicación efectiva es hoy vital para llevar tranquilidad a la familia, para llevar tranquilidad a los actores del sistema educativo y para que apuesten por la educación en las diversas formas y en las diversas estrategias. Hay que eliminar dos riesgos. Uno, el que los estudiantes se salgan prematuramente del sistema. Y el segundo, y el más difícil de poder atender, es que esta situación sin duda que va a agudizar las desigualdades que se observan en la estructura social de la República Dominicana. Allí estará el gran desafío para el año por venir. Muchas gracias. Vamos a pasar inmediatamente a Andrea Taveras, MAG, directora ejecutiva de Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas. Muy bien, buenos días. Va a contar. Buenos días, Rosario. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por agradecer esta iniciativa de la Super 7 FM, que tiene sobre un punto importante en el desarrollo de los pueblos, como tú bien dijiste ahorita, que es la educación. Y siguiendo la línea del señor Darwin Caraballo, pues yo quiero contextualizar un poquito el tema de cómo está la educación en la República Dominicana, y esa base de los datos de la prueba PISA que se lanzaron el año pasado. Bueno, se pasaron en el segundo semestre del año 2018, pero salieron a la luz el año pasado, en el cual nuestro país quedó en el puesto antepenúltimo en habilidad lectora y en el último lugar en matemáticas y ciencias, lo cual obviamente hizo de nosotros entonó en nosotros, en todos los dominicanos, un mea culpa, porque no había excusa alguna más que una falta de voluntad política y social. Muchas veces se pecaba de decir que el dinero no daba, o que había demasiada gente y no había forma de avanzar, o que nuestro país no podía ser comparado con otros países cercanos al nuestro en niveles socioeconómicos. Y realmente eso no es así, porque Singapur en los últimos años se ha convertido en un tigre asiático, teniendo unos niveles bajísimos, incluso hasta de producción de agua, no tienen agua dulce. Rosario, te cuento un poquito. Sí. Yo vengo de parte de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, que agrupa 35 asociaciones en todo el territorio nacional, representando un 23.31% de la matrícula estudiantil dominicana, con unos 637.940 estudiantes. Eso quiere decir que nosotros participamos dentro de las MIPYMES en un casi 1% de las pequeñas y medianas empresas. Nuestra postura ha sido la misma desde el principio de la pandemia, ser un ente esperanzador dentro de la educación, es decir, llevar la educación de acuerdo
al artículo 63 de nuestra Constitución, que indica que toda persona tiene derecho. Bueno, entrando en nuestras propuestas, gracias Rosario, y tomando en cuenta ese contexto dominicano en el que la educación está por debajo de los niveles esperados y la situación de excepción que ha provocado que desde el 28 de marzo del 2020 más de 1.600 millones de niños y niñas no asisten a la escuela en 161 países por la pandemia, según datos del Banco Mundial, y tomando en cuenta también los inconvenientes identificados según la UNESCO para la educación en pandemia, que es la pérdida de los aprendizajes, el aumento en las tasas de deserción y la carencia de la ración alimentaria, a quien la ONU ya puso un número que son 24 millones de niños los que estarán los que se esperan fuera de las escuelas cuando todo esto termine. Pues la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas ha tenido como lema todos estos meses de decir la educación sigue, no se puede detener, tomando en cuenta el derecho que tenemos nosotros de que tiene toda persona de educarse integralmente y de no detener ese proceso que forma parte de su desarrollo integral, Rosario. ¿Cómo vamos a hacer esa continuación de educación? Bueno, hay 3 paisajes que se vislumbran. El principal es el virtual, porque lo debemos hacer de acuerdo al pico de la pandemia. Nosotros no abogamos nunca en la vida por condiciones de insalubridad. Al contrario, queremos salud física, corporal y emocional para nuestros niños. Y obviamente como sería una disyuntiva de nuestra parte decir que queremos cadáveres cultos. No puede ser educación fuera de la salud, como dice Darwin Caraballo, pero una situación de salud no puede tampoco detener el derecho que tienen ellos de educarse. Por lo tanto, nosotros abogamos por una entrada a la educación, al sector educativo público y privado, siempre y cuando se den las condiciones virtual ahora mismo, para que luego gradualmente se pase a la híbrida y más adelante al presencial, como lo diga la pandemia. Lo segundo que pedimos es que si eso no es posible por el tema de la formación docente, pues queremos una alianza público-privado en la cual nuestros profesores estarían totalmente dispuestos de continuar educando a los profesores del sector público, pero pidiendo a cambio la ayuda del gobierno para que esto se dé, porque los colegios están al punto de un quiebre, Rosario. Son pequeñas y medianas empresas, no se puede hablar de la vocación dejando de lado la economía, porque el mundo se mueve por economía. Esto no es, yo no puedo dar clases dentro del contexto de un colegio si no existe el plantel, si no existe luz, si no existe internet, si no existen dispositivos. Todo eso cuesta dinero, lamentablemente, y los errores se pagan con dinero. Por eso es necesario que todos entendamos que la culpa de esto no la tiene nadie y la tenemos todos. Eso es así. Entonces, pedimos esa alianza público-privado en la cual haya una unión de ambos sectores y podamos salir airosos de esto, sobre todo con esperanza de que tendremos un mundo mucho mejor de como lo teníamos antes de la pandemia, más humano, en el que caminaremos más despacio, pero seremos más humanos. Eso es. El padre José Victoriano Reyes, con él, el director general de Radio Santa María, y él va a darnos esa propuesta que tienen y sobre todo de esa gran experiencia en formación que tiene esta institución. Buenos días. Bueno, un saludo muy cordial a toda la audiencia y a todos los que están aquí, estos hombres y mujeres conocedores de la educación. Darwin y Andrea creo que nos han puesto, amigos oyentes, el contexto apropiado para que dé marco a esta discusión. Y yo quisiera pasar de manera muy sencilla a describir lo que es la propuesta de Radio Santa María y las escuelas radiofónicas. Y luego voy a decir qué está detrás de esa propuesta. Entonces, nuestra propuesta es muy sencilla. Nosotros manejamos hace 49 años un sistema alternativo de educación a distancia en la República Dominicana. Este sistema, en sus estadísticas históricas, ya ha tocado al 10% de la población dominicana. O sea, tenemos más de 1.060.000 personas
que o han concluido el proceso completo de la básica o la secundaria, o simplemente han estado con nosotros un curso o dos. A partir de esta experiencia y del método que nosotros manejamos, nosotros entendemos que la propuesta de educación básica de Radio Santa María puede perfectamente integrarse a estas alternativas diversas que mencionaba, por ejemplo, Darwin, y que los niños y niñas de la primaria pueden utilizarla en el tiempo en casa, en el entendido de que, como se decía, no vamos a poder iniciar de manera normal. Este sistema tiene sus textos, tiene un maestro especialista que acompaña y supone a un tutor. O sea, la integración de esos tres elementos hacen que el sistema funcione porque tiene su propia pedagogía. Entonces, la oferta que tenemos en básica, nosotros la estamos ofreciendo como una posibilidad de integrarse a lo que ya existe. También la oferta que tenemos en educación básica, creemos que en educación media, creemos que se puede abrir a todos los estudiantes de secundaria porque está sustentada en la oferta que el subsistema de educación de adultos ha preparado para jóvenes y adultos que comienzan en algunos casos, en alguna zona del país, a partir de los 13 años, 14 años. Entonces aquí hay un material que es sistemático, hay un maestro especialista que acompaña y hay un tutor que va acompañando los procesos. Creemos que ambas ofertas se pueden abrir al sistema como una de las alternativas que se pueden utilizar en este tiempo tan especial. Esta metodología también tiene la posibilidad de crear contenido nuevo, de crear audios nuevos sustentados en la propuesta que ya existe en la educación primaria regular. Sería un proceso mucho más complejo generar estos audios totalmente nuevos, pero con la incorporación de un equipo mayor de personas, pues perfectamente se puede realizar. Nosotros complementamos la propuesta con la creación de materiales de comunicación educativa para acompañar a los padres. En todo lado hemos escuchado que en cualquiera de la modalidad que se inicie o de formato o de metodología, los papás son claves. Por eso nosotros tenemos una propuesta de acompañamiento y formación de padres utilizando esta metodología. Eso resume lo que nosotros estamos ofreciendo. Detrás de todo esto hay una plataforma que ha constituido Radio Santa María a lo largo de estos años, que tiene 7 oficinas regionales distribuidas por todo el país: Dajabón, Santiago, La Vega, Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y el este del país. Esta plataforma es bastante flexible, tiene pequeños grupos de técnicos que acompañan a centros que están distribuidos en las regiones, y hay un equipo de 454 tutores que están distribuidos por todo el país. También contamos con la Unión Dominicana de Emisora Católica, que es una red de 18 estaciones de radio que cubren la totalidad del país. Y a eso se le adicionan 3 canales de televisión con los que cuenta la Iglesia Católica: La Voz de María, el canal 53 de Radio Santa María y Televida. Canales para hacer llegar cualquier propuesta, el país tiene de sobra. Tiene esta plataforma donde estamos, tiene la nuestra, pero esa es la que nosotros tenemos y esa es la que estamos ofreciendo. Esta metodología, como le digo, este sistema educativo de Radio Santa María fue creado en el año 65, implementado en República Dominicana en 1971. Y los resultados están ahí por todo lado en República Dominicana. Nosotros creemos que sería una pena que no se considere esta alternativa educativa y que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de tantas dificultades, comencemos a inventar cuando se trata de la educación a distancia. Entonces, simplemente lo que estamos proponiendo a Luis Abinader, a Fulcar, a todos ustedes y al país es considerar este sistema alternativo de educación en lo que se va a implementar. Muchísimas gracias. Vamos con la doctora Margarita Jensen. Es presidenta de didáctica, educadora, emprendedora, doctora en educación de la Universidad de Murcia. Buenos días.
que también ha estado por ahí muy tempranito con nosotros para darnos su vista, su mirada, su propuesta técnica a esta nueva forma de llevar el año escolar. Buenos días, Margarita Heinzen. Buen día, gracias a la Super 7 FM por la invitación. La verdad es que ya Darwin, Andrea, el señor José han ido, ¿verdad?, abordando muchos temas que no quiero repetir. Definitivamente las repercusiones que esta situación tiene en la pobreza, en la salud, en el aprendizaje, no son equitativas. Nosotros tenemos que contemplar que hay niños que definitivamente, niños y jóvenes, que están en situación de desventaja, de vulnerabilidad. Así también pues tenemos esa gran diversidad y yo creo que eso es un reto. Yo escribí un artículo recientemente de esas dos caras de la moneda, pero realmente tenemos muchas caras de la moneda. En este ámbito educativo, en la comunidad educativa, está la gestión de los centros. Y Andrea, bueno, en representación de los colegios privados que tienen todo un reto, pero también el sector público y en cada regional y cada distrito de forma distinta. Cada quien con su realidad, con su contexto. Entonces tenemos la gestión que necesita el apoyo. Entonces yo veo más que nada para el inicio del año escolar se debe hacer una preparación, se necesita tiempo, se necesita identificar, como decía Darwin, la realidad de cada contexto, qué necesidades hay, cuáles son, bueno, obviamente partiendo de la situación de salud que tiene cada comunidad, velando por la vida y el bienestar, obviamente, de todos, como plantea UNICEF, Plan y Save the Children. Tenemos un compromiso con la niñez y tenemos que mantener ese compromiso. Pero también tenemos el lado de los docentes. Yo conversaba con docentes del sector público y obviamente del sector privado. Los docentes reaccionaron junto con sus centros ante la emergencia de manera pues rápida. Fue como una educación a distancia de emergencia, como se llama. Pero realmente eso que se aprendió en esos meses se debe considerar ahora. O sea, esa experiencia se debe tomar ahora. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué pasó? Los docentes se están planteando. Tuve padres que yo tuve que ir a la casa con mi celular para que vieran lo que tenían que ver. Le tuve que dar material impreso. A algunos tuve que llamarlos, o como decía Darwin, el WhatsApp. Entonces, es importante que veamos esa realidad, porque la escuela va a tener que salir. La escuela va a tener que salir de su infraestructura, vamos a decir, de lo que normalmente conocemos como la escuela. La escuela tiene que salir hacia afuera para garantizar ese derecho a la educación. O sea, que lo hicimos de manera, ¿verdad?, rápida. La verdad es que hay que felicitar a los docentes, hay que felicitar a los centros, pero ahora toca evaluar y dar una mirada a cómo se va a hacer esto, no de manera, vamos a decir, de emergencia, sino realmente con una estructura, con una planificación. Hablar de educación virtual conlleva una planificación, un diseño instruccional diferente. No es repetir o llevar la clase presencial a la virtualidad. Entonces, estamos hablando de docentes. La OSD hizo un estudio antes del COVID en el cual alrededor de un 50% de los docentes no tenían el manejo, las habilidades con la tecnología de la información y la comunicación. Y de hecho hay un reporte de la OSD que dice, esto nos sirve para saber por dónde vamos y qué necesitamos. Los docentes necesitan formación, necesitan acompañamiento para poder llevar a cabo una educación a distancia y virtual de calidad. Porque tenemos, yo creo que muchísimas herramientas, muchísimos recursos disponibles. Ahora es ver cómo eso se usa de manera efectiva para lograr el aprendizaje. Tenemos obviamente unas brechas y toda esta situación que han planteado Darwin y Andrea, pero también tenemos otro actor importante, la familia. O sea, he hablado de la gestión del centro, obviamente en el marco de la decisión del ministerio, pero las familias en este contexto son fundamentales. O sea, aquí la familia es fundamental y debemos trabajar con las familias, formarlas también, comunicarles claramente qué se espera de la familia, con qué debe contar, garantizar que tengan, ¿verdad?, los recursos y las condiciones para poder apoyar el aprendizaje. Al final, todos estamos, y esto sí yo lo quiero decir claramente, todos estamos por lo mismo, luchando por lo mismo. A veces siento como si hubiera
una lucha, como que estamos en bandos separados. Yo creo que todos estamos luchando por una educación de calidad, por garantizar ese derecho. Todos estamos velando porque nuestros niños y jóvenes no sufran o sufran lo menos posible, por garantizar su bienestar, la vida de en las comunidades. Entonces, como que más que los padres atacar o esta ansiedad que genera, sabemos que sí, ya hacer un llamado a la calma y a la colaboración. O sea, si leemos todos los artículos, al final la colaboración de todos va a ser la gran diferencia. O sea que tenemos esos actores con los cuales hay que prepararse, hay que trabajar, comenzar de manera a distancia y virtual, ir viendo, como dice Darwin, en qué lugares se pueden ir dando pasos, pero sabiendo que aún la decisión del ministerio que se tome podría, de acuerdo a cómo, ¿verdad?, la pandemia vaya desarrollándose, podríamos tener que cambiar. O sea, que estamos en un marco de flexibilidad y de incertidumbre, y aceptar eso. Pero como dice Andrea, continuar, porque definitivamente esto va a tener una repercusiones que no son equitativas. Tenemos estudiantes en desventaja, tenemos familias en desventaja, esas hay que atenderlas de manera especial y dar todo el apoyo para que el docente, que señores estaba agotado, drenado, con una carga que ustedes no se imaginan. Y por último, y que necesite ese apoyo emocional también. Y por último, nosotros, ese compromiso con la niñez, señores, el nivel inicial. Mi formación original es en el nivel inicial, lo que se llama preescolar, pero bueno, es el nivel inicial. Esos primeros años son fundamentales. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha mala información, desinformación, muchos padres que no comprenden. Esas conexiones cerebrales que se dan en esos primeros años, las oportunidades que debe tener el niño para desarrollarse plenamente, son fundamentales, es la base. Entonces nosotros tenemos que apuntar por velar porque en esta etapa se garantice la protección, obviamente, la nutrición, pero la educación, que a veces como que subestimamos esa etapa. Y los centros educativos cumplen un rol fundamental y deben también salir y acompañar a las familias para que esta etapa no se pierda, una etapa fundamental. Así que comenzaremos de manera virtual, a distancia, y poco a poco ir viendo cómo se podrá ir, pero eso tiene unas implicaciones, unos pasos, una planificación que se necesita para no hacerlo a lo loco y de manera, ¿verdad?, desesperada, sin tomar en cuenta todos estos actores, todas sus necesidades y todos los factores que intervienen. Gracias. A usted por darnos su aporte, Margarita Jensen, de didáctica, por estar con nosotros y hacernos su propuesta técnica. Padre José, ahora voy a darle unos 5 minutos para que puedan algo que tengan que precisar, y el Padre José Victoriano me había pedido la palabra para eso, Padre. El micrófono, perfecto. Sí, aquí estoy. Bueno, primero, más que una precisión, despedirme y agradecer la invitación. Yo quisiera enfatizar algo que se ha mencionado, que es importantísimo, y es no oponer la salud y la educación. El otro punto que me parece muy importante es el poder responder a la diversidad de contextos, porque las necesidades son muy diversas. El otro punto muy, muy importante, que es una causa en la que estamos todos y todas, y que no se trata de pelearnos, sino de responder y tratar de resolver un problema que es mayor que todas nuestras posibilidades. Y en ese sentido, reiterar que Radio Santa María, las escuelas radiofónicas, como dice la canción, trata de ofrecer lo que tiene y puede. Desde el corazón con el que trabajamos, desde el amor con el que trabajamos, hasta lo concreto que es un sistema de educación que tiene sus ventajas y desventajas, pero ofrecerlo como parte de la solución. Así que me ha edificado mucho lo que he escuchado hasta ahora, y en el camino hacia Santo Domingo continuaré escuchando las otras presentaciones. Así que muchísimas gracias.